¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gusto. Placer como siempre, reiterado, esta vez con el segundo programa en el Bocón TV. Hoy vamos a presentar una historia de las tantas, las múltiples historias que he tenido durante estos larguísimos 24 años al frente del semanario El Bocón, historias periodísticas que ingresaban mucho más aún en la parte social, en la parte humana, y que han ocurrido y que merecen un relato que nunca fue escrito, con detalles que nunca revelamos hasta este momento. Hoy nos vamos a referir a la historia del contador Eduardo Gómez Cano. ¿Quién era Eduardo Gómez Cano? Tuve además la fortuna de conocerlo de chiquito. Vivíamos en el mismo barrio, en la zona de San Nicolás y Naga en aquel momento, en la zona de Punta Gorda y Carrasco. Nos criamos muy cercanos, a la vuelta era la casa de Eduardo. Jugábamos al fútbol juntos, íbamos al cine Punta Gorda. En fin, teníamos un conocimiento de niños y de adolescentes. Era muy estudioso y era muy buen estudiante. Se recibió de contador y, como pasa normalmente, nos mudamos cada uno a otros barrios porque nuestros padres tomaban otras rutas y otros caminos y no nos vimos más. Pasó mucho el tiempo, yo diría muchísimos años, y un día, estando aquí en mi casa, tocan el timbre y había un hombre en bicicleta. Salí afuera y era Eduardo. La verdad que no lo reconocí en ese momento, habían pasado 30 años o más. Me dijo quién era, él me conocía, lo hice pasar y me contó su historia. Me dijo: mirá Jorge, estoy metido en un lío enorme y creo que mi vida corre peligro. Quiero hacer una entrevista en el semanario El Bocón. ¿Qué era lo que pasaba? Eduardo era un empresario y cuando se enteró que el doctor Tabaré Vázquez iría en un avión repleto de empresarios hacia Venezuela para hacer negocios con Venezuela, inmediatamente pagó su pasaje y se fue. Allí en Venezuela le fue muy bien. Hizo precontratos muy importantes, muchos millones de dólares, algo así como 7 o 8 millones de dólares. Él me contaba su historia y me decía que había hecho un precontrato con algunos bancos estatales de Venezuela. Cuando le pregunté cómo hacían, cómo se generalizaban esos negocios, era en un hotel 5 estrellas donde se hacían reuniones y los empresarios se contactaban y el gobierno uruguayo y el gobierno venezolano trataban de alentar los negocios entre ambos países. Se vino loco la vida y empezó a agrandar su empresa porque iba a hacer un gran trabajo de mucho dinero. Eran software que él fabricaba y vendía a Venezuela. Pasó unos 20 días y le comunicaron de Venezuela que el negocio no salía. Entonces se tomó un avión y se fue de nuevo a Venezuela a saber qué es lo que había pasado. Él ya había hecho inclusive una inversión en dinero para ampliar acá su empresa, tomar empleados y poder hacer un trabajo como él quería hacerle a sus nuevos clientes. Lo cierto que allá en Venezuela le dijeron que su precontrato ya no iba porque lo iban a hacer con el hijo del presidente Vázquez. Y se vino para acá muy mal porque sentía que le habían robado una plata que él ya tenía prácticamente para producir y ganar. Lo cierto que ese contrato, según los relatos de Eduardo, se habían ampliado y habían llegado inclusive a un contrato con el hijo de Vázquez de más de 50 millones de dólares.
En el avión nosotros pudimos confirmar que Javier Vázquez fue de la partida. Era el último en la lista de todos los empresarios que viajaban en el avión con su padre en esa cruzada comercial que patrocinaba el gobierno de Uruguay. Eduardo comenzó a intentar difundir esto en los medios de comunicación sin lograrlo. Cuando sentían que él iba a denunciar al hijo del doctor Tabaré Vázquez, nadie le prestaba atención, ni le daba posibilidades de salir en un medio de comunicación, gráfico, radial o televisivo. Y es así que recurrió al Bocón. Esto me ha ocurrido muchísimas veces, que viene gente acá que ya ha recorrido otros medios de comunicación y le ha dicho no, de ese tema no puedo hablarlo o no le voy a dar la entrevista. Le hice una entrevista a Eduardo, que no fue ese día, se le hice después en un hotel céntrico en Montevideo frente a la Plaza Libertad. En esa entrevista Eduardo dijo esto que le estoy expresando, pero con muchos más detalles, y fue muy agresivo también. Pasó el tiempo y yo mantenía una correspondencia a través de mail con Eduardo permanente. Me reuní con él de nuevo en su casa, allí en Shangri-La, en la Costa de Oro. Me contó que estaba amenazado y me dijo que lo iban a matar. Yo lo calmé, no creía, la verdad, sinceramente, yo pensé que él estaba haciendo una especie de comedia por el temor que podía tener, pero también estaba de muy mal humor. Él había perdido de ganar millones de dólares y el que había ganado esos millones de dólares era el hijo del presidente Vázquez. Así fue que él inicia, a través de su abogado, el doctor Washington Abdala, el turco Abdala, hace una denuncia penal e inicia allí un trámite judicial. Un día me envía un mail y me dice: Jorge, tenés seguridad que me van a matar. Le di importancia, por supuesto, lo llamé, hablé, conversamos, pero quedó en eso. Sinceramente les confieso que dentro de mí creía que eso no podía pasar, que era un temor lógico que él tenía, porque estaba denunciando algo muy fuerte, y a personas con muchísimo poder. Lo cierto que un día iba de Montevideo a Minas y escuchando Radio Monte Carlo, escuché la noticia que se había encontrado el cuerpo sin vida en la Playa Brava, en la parada 34, de Eduardo Gómez Cano. Cambié el rumbo, me fui a Punta del Este y pude llegar cuando él, aún el cuerpo de él, estaba ahí tendido en la arena. Había policías y había sido la prefectura la que se había hecho cargo de ese caso. A las pocas horas pude hablar con una oficial de prefectura en Punta del Este para conocer más detalles. Y me asombré mucho cuando me dijo: se suicidó el contador Gómez Cano. La verdad, no había indicios de un suicidio. Más todavía cuando la versión era que se había tirado al agua en Shangri-La para matarse y que el cuerpo había sido arrastrado hasta Punta del Este. Yo pude ver el cuerpo y sinceramente no tenía marcas de deterioro, de arrastre del cuerpo en las rocas, ni siquiera de algún pescado que haya podido morder el cuerpo buscando comida. Pero no me pude acercar lo suficiente como para verlo a 2 metros. Me llamó mucho la atención y cuando le pregunté a esa oficial de dónde sacaba que se había suicidado, me dijo: ya hablamos con la ex mujer y nos dijo que él era bipolar, así que se debe haber suicidado. Lo cierto que lo que él me había dicho que iba a pasar, pasó. Eduardo Gómez Cano murió
en circunstancias que sinceramente nunca las tuve tan claras. Entablé conversación con familiares, con hijos de Eduardo, que me decían que verdaderamente él era bipolar y que pasaba de la euforia a la tristeza con gran facilidad. Yo sinceramente todo el trato que tuve con él lo encontré perfectamente lúcido, nunca lo encontré deprimido, sino una persona muy dolida, con un dolor tremendo, que había, según él, sido engañado y se había utilizado el poder para sacarle un negocio que él legítimamente había conseguido. Y así terminó la historia, nunca más se habló de este tema. Él tenía muchas pruebas de lo que estaba diciendo. Él me mostró los precontratos que había firmado con las empresas venezolanas. Todo eso era absolutamente cierto y aseguraba que había ocurrido lo que ocurre siempre en todos lados, que alguien tiene un padrino, que alguien habla con el banco y ese banco deja de comprarle a esta persona para comprarle al otro que viene recomendado de alguna manera. La verdad, una historia sumamente triste, donde se perdió una vida de un hombre relativamente joven que estaba en la plenitud de su vida y que dejó muchísimas, pero muchísimas dudas. A mí me llamó la atención, posterior a la muerte de Eduardo, que no se hablara más en los medios de comunicación y que lo habían prácticamente dado por suicidado. Nunca pude averiguar si se hizo una autopsia y cuál fue el resultado de la misma. Se dijo que murió por haberse ahogado en el agua. Tenía los championes puestos, el vaquero también. Yo digo, un cuerpo desde Shangri-La hasta Punta del Este, rodando por el mar, golpeando en el fondo del mar o en las rocas, mantenía totalmente puesto el vaquero y los championes blancos que yo mismo le vi a Eduardo puestos. Tenía el torso desnudo y no se notaba absolutamente una lastimadura, ni un roce, absolutamente nada. Prácticamente se le veía ahí como si estuviera durmiendo. ¿Qué es lo que pasó con Eduardo Gómez Cannon? Son una de las tantas incógnitas que han quedado en mi vida periodística a través del semanario El Bocón todo este tiempo. Ya no tengo esperanzas que este caso se reabra, que se busque realmente tener la confirmación de un suicidio, que puede ser posible, pero Eduardo tenía armas y tenía permiso para porte de armas. Pensar que si quería quitarse la vida lo iba a hacer tirándose al mar en Shangri-La, no sé qué puede haber en la mente humana, nunca lo sabremos, pero suena bastante insólito que esto ocurra. Y lo último, que después de la muerte de Eduardo, el doctor Washington Abdala nunca más habló del tema. Ese expediente se archivó y quedó en la más absoluto silencio. ¿Por qué Abdala no habló más de este tema? ¿Por qué Abdala, que era el abogado denunciante, que tenía la seguridad que su cliente decía la verdad, no habló más del tema? Sinceramente, no tengo la respuesta, pero es bastante extraño que esto pase. Varias veces intenté que Abdala nos diera una entrevista con relación a este tema.
se decía que iban a procesar al propio Eduardo por haber extorsionado al hijo de Vázquez, que le había pedido dinero, una parte del negocio, para retirar la denuncia. Y se dice también que tenía ahí una denuncia por extorsión y que seguramente sería procesado. Una de las más grandes incógnitas que me ha tocado seguir e investigar hasta donde pude, tratando de conocer la verdad sobre la muerte de un amigo, sobre la muerte de quien conocí de niño, cuando era muy pequeño, sobre alguien que confió en mí periodísticamente y agradeció que el semanario El Bocón sea el único medio de comunicación que le prestó oído y difundió lo que él decía. Nos reencontramos la semana que viene acá en El Bocón TV. Que pasen bien.